La crianza es un llamado divino, un privilegio inmerecido y sí, un reto enorme. Somos pecadores, criando a pecadores, pero no tenemos que andar solos. Hola, soy Susie Bixby y este es el podcast de Crianza Reverente. Te invito a que caminemos juntos hacia una crianza que exalta a Dios. Tú, yo y nuestros hijos, delante de Dios. ¿Te gusta leer? Sin importar nuestras preferencias personales, creo que todos podemos estar de acuerdo en el hecho de que la lectura, en general, ha perdido su valor en esta era electrónica de fácil acceso y comida rápida y podcasts que podemos escuchar en lugar de leer. Muchas cosas nos han distraído en esta generación, yo creo, de la lectura. Y muchos niños, siendo honesto, muchos adultos simplemente no leen. ¿Esto es algo que nos debe preocupar como padres creyentes? Pues para hablar de este tema tenemos hoy a una invitada que tiene una pasión por la lectura en la familia y por animar a los hijos también a la misma. Entonces, Yamel Romero, gracias por acompañarnos. ¿Puedes contarnos un poquito sobre ti para empezar? Hola Susi, estoy súper contenta de poder compartir contigo en este podcast que ha sido de bendición también para nuestra familia. Y claro, me presento, como ya dice, soy Yamel Romero de Cardosa, mi esposo es Ángel Cardosa, es pastor aquí en la ciudad de Santo Domingo. Tenemos ya casi 12 años de casados y 5 hermosos hijos, 3 Wow. chicas. Tuvimos 3 niñas primero y luego el Señor nos bendijo Oh. con 2 príncipes muy intensos, muy Es, activos. es muy buen orden porque las niñas ayudan más en la casa muchas veces o con los Sí, sí, hermanitos. sí, así es. Y bueno, como estabas diciendo, yo tengo una carga, una pasión, algo que no puedo evitar, me corre por las venas, de poder compartir con otros padres que la lectura en familia, la lectura en voz alta, es algo que es posible en las familias, es algo bueno y es algo divertido y es algo que quiero motivar y tengo un podcast también y una página y un Instagram y todos con el nombre de Entre Libros y Abrazos. Y mi Ujú. intención es compartir con otros lo maravilloso que yo he experimentado leyéndole a mis hijas en voz alta y a mis hijos. Y no es un espacio para regañar o para decir, mira, estás muy mal si no lees, sino de llevar un mensaje a los padres y madres, un mensaje de que ellos también pueden hacerlo, también pueden lograrlo Ujú. y que deben pasar eso a sus hijos. Mm. Creo que es algo que se ha desatendido en estos últimos años. Quizás algunos no crecen en familias donde hubo mucha lectura, lectura en voz alta o incluso no habían libros en la casa para poder leer. Pero quizás está escuchando una mamá, un papá y dice, pero ¿qué tan importante realmente es la lectura en familia, la lectura en los niños? Sí, eso es cierto, lo que dices. Lamentablemente, la lectura en los niños es muy importante, pero muchas personas no se dan cuenta de lo importante que es y no le dan el mérito Ujú. que debe tener. Y por eso es que me gusta poder informar a los padres de que no es necesario que un niño empiece a leer para tener contacto con los libros. De hecho, habíamos comentado en otra ocasión que yo desde antes de que mi hija naciera estaba practicando leerle, porque quería desde antes de nacer ya tener ese espacio y empezar con el hábito y tener esa motivación de poder compartir la palabra de Dios con ella. Y Mm. cuando nació ya tenía un libro, como dicen, bajo el brazo. Tenía una Biblia de niños ilustrada y tenía otro librito que me regaló mi cuñada y eso lo leíamos todas las noches después que nació y fue algo como que quise empezar para crear el hábito en la familia y como parte de Mm. nuestras rutinas también. Pero realmente, como dices, leer tiene muchísimos beneficios y el Internet, yo creo que hoy día hay tanta información acerca de eso. Puedes algunos beneficios como más
quisiera decir, más académicos, Ujú. como fortalecer sus aptitudes para la escritura, el habla, estimular la memoria, la curiosidad, agudizar la observación, la imaginación, mejorar el pensamiento crítico y creativo. Todas esas cosas son beneficiosas para nuestros hijos a nivel más académico, pero Ujú. también hay otros aspectos que no son tan, que yo creo que son, que trascienden Ujú. a todas las áreas de nuestra vida, como es mejorar la atención. Yo creo que todos hemos tenido ese problema, ¿verdad? Sí. De que a veces en la escuela dominical estamos enseñándole a los chicos, incluso a mí me ha pasado con niños de 10, 11, 12 años, que no tienen atención por más de 30 segundos. Ujú. Y esto, uno de los beneficios de la lectura en voz alta es esto, que desarrollamos la atención. Hay veces que hay, qué sé yo, tú empiezas a leerle a un bebé, por ejemplo, mi hijo, que tiene 2 años, y él al principio escuchaba 1 minuto, Ujú. quizás, pero luego mientras vas practicando y no es algo como seco y aburrido, sino como que nos sentamos, observamos, leemos, nos divertimos y poco a poco como que su capacidad va aumentando y su atención también. Al principio él como que se Mm. quiere sentar y tocar todo y llevárselo a la boca y luego ya después él como que participa un poquito más. Pero es tan tal, Susi, que aún la Academia Estadounidense de Pediatría recomienda la lectura diaria en voz alta de los padres a los niños y lo recomiendan desde sus consultorios médicos y encontramos brochure y todo eso en las oficinas de Estados Unidos, porque ellos dicen que leer regularmente con los niños pequeños estimula patrones óptimos de desarrollo cerebral. O sea, incluso el cerebro de nuestros hijos se desarrolla de manera diferente cuando son expuestos a la lectura. Y algo que es súper importante y que para mí es como el beneficio principal de todos, y es que nos conecta emocionalmente. Logramos poder conectar con nuestros hijos, logramos conocer a nuestros hijos cómo piensan, qué les divierte, con quién se identifican, cómo reaccionan cuando estamos estudiando, viendo esas historias, por qué personaje ellos como que con quién se sienten identificados. Ujú. Y la conexión emocional es un momento cuando estamos leyendo que no estamos disciplinándolos, ni Ujú. vamos a empezar a hacer un análisis crítico de los personajes, y no es nada de eso, sino que es Ujú. simplemente aprender juntos. Juntos vemos si los personajes fueron nobles y queremos imitar eso que hicieron, o también otros que fueron muy necios y que no queremos repetir lo que hicieron, pero yo creo que ambos aprendemos y eso nos une. Por ejemplo, en mi casa estamos leyendo el libro de las crónicas, bueno, la serie de las crónicas de Narnia ahora mismo. Y me ha pasado de que hay veces que yo estoy como tan conmovida y me tengo como que parar a meditar un poco en lo que estoy leyendo y a veces me pongo a llorar y todo eso. Entonces, como que vivimos eso todos a la vez y nos sorprendemos, descubrimos esas historias que no conocíamos y tenemos ese lenguaje común que nos une. Es un tiempo súper especial. Mami está como relajada, no está disciplinando, está como con la, con la Sí. voz tenue, y le estamos comunicando y le estamos como pasando esa, esos buenos hábitos, por un lado, y también que eso es un tiempo especial y que los libros no son aburridos, sino que son para Ujú. nuestro disfrute y para nuestro placer. Yo creo que es un gran problema, que muchas personas te ha pasado, seguro, sí, que te han llegado personas que se les hace difícil sentarse a Sí. leer un libro. Sí, 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 sí. O sea, y yo lo veo en adultos, ¿verdad? O sea, podemos estar en la iglesia y queremos hacer un estudio, y todos vamos a leer el mismo libro, ¿verdad? Y hay Sí, hermanas que dicen: "Oh, no, hermana, no, no me gusta la lectura". Y creo que sí, lo dicen porque no sienten que no lo pueden hacer, que no entienden cuando sí, leen. Y yo sí, entiendo que eso no es culpa de ellas, y vemos, o sea, yo quisiera que mis hijos pudieran entender cuando están grandes lo que leen, ¿verdad? Porque eso puede impactar sus vidas. sí. Y sí, Esto cuenta, todo esto sí, cuenta y no lo sí. hacemos
como simplemente porque queremos ser lo más intelectuales y de las Ujú. personas así que están leyendo sus libros y muy, muy romántico. No es ese el propósito. Sí. Eh, Para poder subir la foto a Instagram. sí, exacto. Pues es que realmente leer nos ayuda en tantos aspectos, nuestro vocabulario, Sí. nuestra habilidad de procesar la información, de sintetizar la información, de aplicar la información, de interiorizar lo que estamos leyendo, de poder Ajá. aplicarlo, que ese es como nuestro deseo. Eso lo hace el Espíritu Santo cuando estamos leyendo la palabra de Dios. Poder Sí. aplicar eso a nuestras vidas. Eso sabemos que es una obra del Señor. Pero Así de poder es. interiorizarla y poder meditar en ella y como ver la belleza que tiene, eso se cultiva, eso no nace de la noche a la mañana, es algo que debemos cultivar. Sí, sí, y yo comentaría, como otro beneficio, especialmente, o sea, cada niño es diferente, ¿verdad? Entonces, algunos vamos a tener hijos que devoran la lectura solos, o sea, tú casi no lo tienes que animar, ¿verdad? Bueno, yo no sé Sí, si te tocó 1 o 2 hijos así, o sí, sea, sí. que todos los libros en la casa, si no quieres que lean algo, lo tienes que esconder porque te va a leer todo. Bueno, no todos los hijos son así. Entonces, algo que yo he visto incluso con la lectura es que aunque no es una disciplina, pero no estamos disciplinando. Entonces, No, es algo que incluso puede promover el hacer algo que inicialmente no me llama la atención, pero después como que agarro el sabor. sí. Y entonces es una experiencia, por lo menos en mi caso, en especial uno de mis hijos ha tenido esa experiencia de, porque mami me obligó cuando yo no quería, yo agarré el gusto y ahora yo lo hago Sí, porque ahora lo disfruto. Y mis hijos son adolescentes, entonces ya quizás deberíamos pero ya no practicamos mucho la lectura en voz alta, practicamos todos leen y luego platicamos sobre lo que leímos. Pero sí. eso ya son casi adultos mis hijos, entonces eso es un beneficio también adicional a todo lo que tú ya mencionaste, que es como algo positivo que puede ser, incluso cuando al principio no quieren, ellos luego ven el beneficio y eso les ayuda en otras áreas de su vida, les ayuda a aprender ese principio de que la disciplina, que al principio es incómodo, luego Ujú. produce fruto y puedo agarrar hábitos que realmente me llegan a gustar porque Sí. invertí el esfuerzo. Tú sabes que yo leí una historia, esto es muy curioso. Un autor muy famoso hindú, él contaba en su biografía de que a él lo enviaron a una casa en Inglaterra para vivir, donde habían otros niños hindúes ahí viviendo como con una, no sé si se llamaba matrona, algo así, bueno, pero como una señora encargada de su educación. Ella Ujú. los obligaba a leer como castigo. Y él empezó a leer como castigo y luego empezó a amar la lectura. Ajá. Y luego ella se da cuenta y lo castiga quitándole los libros. Ah. Eso le pasó a este autor. Y me recordó eso que estabas hablando Sí, del caso suyo. yo no recomiendo que la lectura sea un castigo, nunca, porque, o sea, yo No, nunca usé la lectura como un castigo, eso porque debemos evitarlo, sí, pero porque yo no quiero nunca que sea algo negativo, pero exactamente. hay una diferencia entre un castigo y un hábito de disciplina que queremos desarrollar en Sí. nuestros hijos, Sí, entonces, porque no no, siempre queremos no. hacerlo. A mí me encanta leer y no siempre lo quiero hacer. Exactamente, y a mí me encanta leer, pero a veces no, simplemente tengo que como obligarme y luego lo disfruto, ¿verdad? Exacto. Así que no, ese es Pero muy buen sí, comentario. tenemos que como hacer el esfuerzo. No Ajá, siempre queremos leer la Biblia, pero sabemos que es para nuestro sí, crecimiento espiritual y es como aprendemos y conocemos más a nuestro Creador que amamos y esa debe ser como ya la motivación, aunque no la tengamos. sí. ¿Y cuáles creen que son algunos de los obstáculos? Algo que he notado es que a veces hay familias, y me ha pasado en mi vida, que yo
yo realmente no identifico cuáles son esos estorbos hasta que alguien a veces me comente o me comparta algo. Entonces, quizás puede ayudar a las personas que están escuchando que mencionemos cuáles son algunos de esos obstáculos más grandes hoy en día a que las familias leamos juntos o a que los niños desarrollen un amor por la lectura. Sí. Pues mira, en mi experiencia, conversando con otros padres y también de lo que he leído, te puedo comentar que muchas veces nosotros como padres dejamos como esa labor de la lectura a los maestros en la escuela y Hmm. no nos involucramos nosotros porque entendemos que eso es una actividad meramente académica, algo como Ujú. que le toca a la escuela. Y también como que los padres se esfuerzan en comprarle los libros a los niños y como entregárselos y sin siquiera saber si es algo que les va a interesar, un tema que ellos tengan Ujú. curiosidad y como que se lo compran y se los dan y creen que eso es suficiente. Eso lo he escuchado mucho y lo he vivido con padres con los que tengo contacto. Y hay uno que es muy importante y es que los chicos no ven a los adultos leyendo. Ujú. Y eso es algo muy triste. Incluso yo leí un estudio, creo que hace 2 años. El estudio se llevó a cabo en el 2018 en Estados Unidos, de una empresa llamada Scholastic. Ujú. Y ellos decían que mientras los chicos crecen, ellos decían, mientras mayores eran, veían menos adultos leyendo. Eso me pareció impactante, eso Mm. que reveló ese estudio. Mientras los chicos van creciendo, menos influencia tienen de adultos leyendo a su alrededor. No tienen un modelo y para bien o para mal, nosotros, los padres, Ajá. somos la referencia de nuestros hijos. Nuestros hijos nos admiran, somos los modelos de nuestros hijos. Y muchas veces nosotros somos el mayor obstáculo para Sí, que ellos no, no tengan ese amor por aprender. sí. Otro aspecto que es muy actual y no quiero meterme en problemas con esto, pero es la sobreestimulación o la sobreexposición a las pantallas. Eso Estoy totalmente de acuerdo. es un obstáculo. Como te decía ahorita, leer desarrolla el cerebro, o sea, Ujú. el lenguaje, el repetir las palabras, el escuchar las palabras, esos patrones del lenguaje fortalecen nuestro cerebro. Ahora, Ujú. ¿qué hacen las pantallas? Nos matan las neuronas. Sí, hacen el efecto opuesto. Opuesto, exactamente. Sí. Entonces, los niños que están sobreexpuestos a las pantallas, em, ni siquiera desarrollan su lenguaje. Ujú. No son niños que pueden expresarse, no son niños que pueden interactuar con otros niños ni con adultos, son como que están ahí con la pantalla, siempre Sí, enfrente. sí, Y eso la tecnología o la sobreexposición, hay veces que tienen como mucha resistencia a la disciplina o sí. muchas rabietas y todo eso lo provoca como la sobreexposición, la sobreestimulación en los chiquititos. Pero ya cuando hay adolescentes, tú que tienes hijos mayores, ¿qué tú crees que a un chico le va a llamar más la atención? ¿Una información digerida completamente que tú escuchas, que tú ves? ¿O cuando tú tienes que hacer un esfuerzo mental de tú leer un libro? Sí, no hay duda, o sea, no hay duda de que aunque, por ejemplo, mis hijos han leído toda su vida y les leíamos de chiquitos y todavía, o sea, todavía batallamos para que dejen la pantalla y lean, es que les llama, es como algo adictivo, es Sí. algo que les llama la atención y tenemos que entender el poder que tiene la pantalla sobre sus cerebros. Sí, como le dicen, es una sobreestimulación. Sí. El cerebro se estimula con el lenguaje, pero Ujú. cuando estás con estas luces, estas imágenes, todo pasando tan rápido, la sobreestimulación no es buena y te mata las neuronas. Eso significa que las páginas y los videitos de YouTube que los padres pensamos que son inocentes para nuestros niños chiquititos,
todavía Ujú. sigue siendo una pantalla. Sí, O sea, sí, puede ser que les está enseñando sus sílabas y eso es yeah, mucho mejor que otros videos que pueden sí, ver, pero no puede reemplazar los libros físicos, ¿verdad? sí, exacto. Y también, sobre todo, como la interacción humana. Eso es Ajá, muy importante, el toque físico, el tú ponerte a un niño en las piernas, en tú darle un abrazo, que pueda escuchar tu voz, de que pueda tener tu calor, eso estimula su cerebro. Las conexiones en el cerebro van como, yo leí un libro que decía como que es un ajá. tsunami neurológico lo que pasa cuando hay un Mm, padre con su hijo sentado en las piernas y porque están pasando muchas cosas sí, a la vez la y les desarrolla. conexión Ujú, emocional, ujú. o sea, la relación entre padres y niños se fortalece Sí, cuando hay una experiencia positiva de la lectura que todos compartimos, una sí. experiencia de vida que estamos compartiendo. Sí, estoy de acuerdo. Probablemente hay muchos obstáculos más que podríamos mencionar, pero yo siento que el de las pantallas es bastante y el de, como tú dijiste, de dejar la tarea, de pensar en la lectura como algo que es de escuela. Entonces, si yo no educo Sí. en casa, si mis hijos van a la escuela, pues ya eso no es parte de mi tarea y eso pues es un error Y muy que no ven grande. a los adultos leyendo tampoco. Ajá, y no Eso ven a es, los adultos leyendo, sí. ujú, Y yo creo que otro obstáculo es que simplemente no hay libros disponibles. Yo sé que donde yo vivo, en una casa típica, no hay muchos libros, no existen, sí, no están ahí. Entonces, sí, sé que económicamente puede ser que muchas familias vivimos con un presupuesto bastante cerrado, pero ujú, hay maneras de buscar, de compartir entre amigas y sí, después podemos dar algunas de esas sugerencias. sí, Pero sí, si tu casa es una casa donde casi no existen libros apropiados para la edad de tus hijos, eso es un obstáculo sí. y También hay que considerarlo. hay obstáculos como más académicos, como por ejemplo problemas al decodificar. Hay chicos que se frustran cuando están Ujú, leyendo un libro y que están en su mente, su cerebro va como lento procesando las palabras. Y ujú, cuando ellos terminan de leer una oración o un párrafo, probablemente ya perdieron el hilo porque se han confundido varias veces en su cerebro mm, o están brincando palabras, cosas así que pasan sí, por deficiencias académicas. Eso sí. pasa y eso es un obstáculo también. Y también hay casas, como tú dices, hay libros, perdón, no hay libros y hay otros como que quizás son poco interesantes o Ujú, como que no les llama la atención a los chicos. sí. Entonces, el tener libros apropiados siempre va a ser algo que va a ayudar a tus Ujú, hijos y no va a ser ujú. un obstáculo. Y yo pensando, o sea, todo lo que estamos diciendo o sea, es buenísimo para todas las familias, pero me gustaría que pensáramos un momento, nosotros que somos creyentes, que tenemos familias cristianas y que tenemos un deseo de criar a nuestros hijos en la presencia de Dios de una manera reverente, que todo lo que hagamos sea con eso en mente. ¿Cuál es la diferencia entonces entre la motivación, por ejemplo, que tú y yo Ujú. podríamos tener para fomentar todo esto que estamos hablando y quizás los padres de los vecinitos, ¿verdad? De los Sí. amigos con los que juegan nuestros hijos? ¿Cuál es la Ujú. Del ateo diferencia? de al lado. Ajá. Eso es una excelente pregunta. Yo te voy a decir lo que yo pienso, pero me encantaría saber qué tú dices. Pero realmente es real. Para nosotros como creyentes debe ser diferente la manera en que abordamos este tema. Queremos que nuestros hijos a la larga sean capaces de poder estudiar y comprender la escritura. Ese es Mm, nuestro deseo. ujú, Dios se nos reveló a través de un libro. Yo le comentaba, yo mm, estaba hablando a unas chicas en una charla que me invitaron a una iglesia y les estaba hablando como sobre la importancia de llenar nuestra vida con la palabra de Dios, con literatura y todo eso. Y yo les decía como modo de chiste que si Dios hubiera pensado en una mejor manera para dejar su revelación y su mensaje, lo hubiera hecho. Si él hubiera ajá. pensado que una película era mejor, no hubiera dejado una película o no hubiera dejado, qué sé yo, una serie de Netflix o algo así, pero nos dejó su palabra escrita.
¿Por qué? Ujú. Yo me pregunto eso, como ¿por qué Dios nos quiso dejar un libro? Como la manera en que podemos conocer sus obras. Y Mm, hay algo de verdad poderoso en estudiar la palabra y meditar en ella, porque conocemos a nuestro Dios, conocemos su gloria y podemos verlo aún más grande entre esas líneas que vamos leyendo. mm, Entonces, cuando ayudamos a nuestros hijos a amar leer, los ayudamos a apreciar la Biblia, apreciar la mm, belleza de la ujú. palabra de Dios. Y como te decía al principio, hay personas que se aburren aún leyendo la Biblia Sí. y no la Sí. comprenden y dicen, es que yo no leo la Biblia porque es que yo no entiendo, Ajá. o no se concentran. Y es precisamente porque no han desarrollado ese músculo. Sí. Em, y me encanta una frase, John Piper, que todos los amamos, y él es un lector voraz. Yo no Sí. sé cuántos libros ha Sí. leído ese hombre, Sí. ni quisiera ver su biblioteca, estar en un terremoto en medio de su biblioteca, porque probablemente muera aplastada por los libros. Pero a mí me encanta una frase que yo lo escuché en un podcast y él dice, y lo cito, si pudiéramos vivir 1000 años y experimentar 1000 relaciones en 1000 lugares y culturas diferentes, quizás no necesitaríamos libros para volvernos eventualmente sabios, pero nuestras vidas son cortas y Dios ha sido misericordioso al darnos muchos lugares, muchos tiempos históricos, muchas culturas y muchas experiencias destiladas en los libros. Mm, Encuentra los libros que fortalezcan tu fe y te mm, hagan desear vivir plenamente para Dios. Y cierro la mm. cita. Sí. Esa cita a mí me encantó porque realmente cuando miramos esto de leer como algo de que nos puede ayudar a ser sabios, es un acto de humildad. Yo no lo sé todo. Yo Ujú. necesito la sabiduría de otras personas que han Mm, vivido antes que yo, que han tenido otras experiencias. Y no quiero decir con esto que nuestra fe sea algo meramente intelectual, porque no lo es, pero sí aprender de otros, ujú. el oír la palabra de Dios, el oír, por eso como que es tan importante en la Biblia, Sí, el sí. escuchar, y juega un Ujú. papel importante en nuestra fe, pero como que es un acto de humildad el poder leer y aprender de otros. Y también quería mencionar como que en la Biblia, y aparte de la Biblia, o sea, en la historia de la humanidad, eh, es una historia de la voz humana contando historias, Mm, eh, pasando de generación en generación. La narración oral fue lo que pasó de generación en generación la palabra de Dios, los israelitas, y algo que Él les mandó a que hicieran en la Pascua. Cuando estaban en la Pascua cenándoles, Él les dijo, lo voy a buscar, está en Éxodo 13, pero Él les dice que cuando ellos estén comiendo, lo harás saber a tu hijo en aquel día diciendo, esto es con motivo de lo que el Señor hizo por mí cuando salí de Egipto. Es decir, que cuando ellos estaban como preparando esa Pascua, después que salieron de Egipto, ellos tenían como instrucción de Dios, instrucción divina, ujú. contarles a sus hijos lo que ellos vivieron al salir de Egipto, para que se quedara en su memoria. Hay algo especial en contar historias Mm. y Dios lo hizo así. Vemos salmos de ascenso. De ascenso, ajá. Ellos iban contando de las maravillas de Dios, contando, Sí, repitiendo de lo que Dios repitiendo, sí. hizo. El Salmo 126 dice, cuando el Señor hizo volver a los cautivos de Sión, éramos como los que sueñan. Entonces nuestra boca se llenó de risa. Yo como que cuando leo esos salmos, yo no puedo evitar como meterme ahí Ujú, y como que estoy recibiendo esa riqueza de la obra de Dios recibida como oralmente. Y yo creo que eso es algo que nosotros, como padres creyentes, debemos hacer ujú. a nuestros hijos también, contarles las Sí, historias sí. de nuestro Dios, lo que Él ha hecho en nuestra vida, nuestros testimonios, de dónde el Señor nos sacó, que esas palabras y esa narración esté en nuestra boca. Y eso Ujú, es hermoso y poderoso en mm, nuestra familia. ¿Qué dices tú, sí. Susi? Quiero saber. Tengo curiosidad. Pues
puedo decir porque, o sea, puedo hablar del punto de vista de tener hijos ya grandes Ujú. y esos beneficios que estábamos hablando al principio, el beneficio del pensamiento crítico, de la relación en familia, todo eso, o sea, yo estoy viendo y viendo mi falta de, ¿verdad? O sea, donde pude haber quizás mejorado, pero ya casi, ya van por su camino casi mis hijos, entonces les sigo animando como yo pueda. Pero una de las cosas que yo recuerdo hace varios años, cómo me pegó la realidad de que si mis hijos aprenden a leer, aman leer y pueden leer con atención y con inteligencia y razonar, entender las frases que leen y usar su pensamiento crítico, significa que cuando leen la palabra de Dios, que es viva y eficaz, la Biblia dice que Jesucristo mismo es la palabra, el verbo. Entonces, ellos tienen acceso a algo que yo jamás les puedo dar. O sea, cuando yo fomento en ellos por modelar la lectura, por experimentarla con ellos y luego animarles, incluso a veces obligarles a que desarrollen esa habilidad, yo les estoy preparando para seguir recibiendo algo que necesitan desesperadamente y que yo no siempre estaré aquí para darles. Entonces, todo el amor por la lectura o la habilidad en la lectura o las experiencias que tengan en cuanto a amar las historias y entenderlas, todo eso puede llevar una cosecha espiritual en su vida. Y esa es mi motivación. Quiero disfrutar momentos en familia y lo hicimos incluso más cuando estaban más pequeños. Todo eso son motivaciones buenas. Creo que la suprema motivación es recordar que la palabra es vida. Y entonces, cuando yo ya no esté, o no sé, ¿verdad? En 30, 40 años, que sigan en la palabra, que la entiendan, que su pensamiento crítico les permita estudiarla, pero que el Espíritu Santo también les alumbre. Entonces, esos son como un resumen, ¿verdad? De algo que yo diría ahora teniendo hijos ya casi adultos que estudian y leen por su cuenta y comparten con nosotros lo que están aprendiendo, yo veo, si yo tuviera que escoger la principal, no sé, evidencia positiva de que es bueno fomentar la lectura, yo diría esa, porque es la ventaja espiritual, es la evidencia espiritual de que se exponen a la misma vida que Cristo quiere darles cuando abren su Biblia y la leen. Y eso ha sido algo que me ha impactado mucho. Y yo quisiera que impactara a las personas que nos están oyendo. Tú no tienes que tener un montón de recursos a tu disposición para fomentar el amor a la lectura, pero sí debe ser algo que sí es importante en tu hogar por muchas razones y específicamente por esta, para que lean por su cuenta y entiendan las mismas palabras de vida que Dios les ha dejado. Amén. Así es. Eso sería mi perspectiva. Y pues, Yamel, estamos ya sobre casi nuestro límite de tiempo. Rápidamente, quizás podemos mencionar, no sé, 2 o 3 sugerencias prácticas para Ujú. esa mamá que nos está escuchando y dice, ¿y qué hago para empezar? Sí. O no sé, ¿qué sugerencias tendrías aquí para terminar? Pues mira, yo le diría, hay personas que pueden decir, ay, pero es que no lo he hecho, hay esperanza para mí. Y yo le digo, nunca es tarde, nunca Sí, es tarde. sí. Primero, si no es algo que has cultivado tú, te invito a que lo cultives, que Mm, puedas crecer tú en tu amor por aprender, por leer, y eso va a motivar a tus hijos. Si eso es algo que no practicas, si no te parece necesario o todavía no lo habías visto como algo importante en tu vida, leer, pues mi primera recomendación es invitarte a ti a que, ujú. a que lo hagas y estoy segura que eso se va a pasar.
se va a transmitir a tus hijos a través Ujú, de tu ejemplo. ujú. Pero aquellas personas, si tienen un bebé recién nacido, empieza hoy el hábito. Yo le digo a la mamá cuando está haciendo, hay mamás como que me dicen, yo no tengo muchos recursos, ¿qué libro le puedo comprar a mi bebé? Yo le digo, cuando tú estés haciendo tu devocional, Ujú, lee tu Biblia en voz alta y léelo al lado de tu bebé. ujú, O sea, tú no tienes que tener mucho dinero ni hacer como algo muy elaborado y buscar el libro, el último que salió, sino es que ujú, simplemente tu bebé pueda compartir contigo, te pueda escuchar, y puedan tener esos tiempos especiales y lo van haciendo desde pequeño y ya cuando sea mayor no va a ser algo que vas a tener que entrar forzosamente, sino que mm, va a ser parte de su vida. sí. Eso le diría a las madres de niños más pequeños, padres con chicos, qué sé yo, mayores que están empezando a leer ahora. Tú vas a ser su mejor motivación. De hecho, los chicos que son los que leen por placer, son chicos cuyos padres les motivan a leer, Mm, leyéndoles ellos, ujú, modelando, también la lectura, ayudándoles. Sabemos que la capacidad de los chicos, la comprensión oral es mucho mayor que la comprensión lectora. mm, Entonces, tú lo puedes ayudar leyéndole mm, algún libro, un libro que tú quieras que lea, un libro que esté leyendo, tú involucrarte con él y leerle para que él vaya entendiendo, captando mucho mejor, interesándose un poquito más ujú, por la lectura. Algo que a mí me ha encantado implementar en nuestra familia es leer historias de misioneros mm, y biografías de misioneros. Y esto nos ha encantado porque aprendemos de la época histórica donde vivió el misionero, aprendemos como de la geografía, ujú. aprendemos de la obra que el Señor hizo en ese país, aprendemos tanto. Y me encanta eso, de leer biografías o historias de misioneros. Eso sería como una súper Sí, es recomendación. muy buena idea. Sí. Otra recomendación, si tú tienes una Biblia en tu casa, qué sé yo, una Biblia de niños, tú sabes que la Biblia es como para niños o historias bíblicas, tienen las historias como más resumidas. Entonces, tú puedes complementar con tu Biblia, si son niños como más pequeños, ir leyendo, ampliando esas historias bíblicas, que siempre está como David y Goliat, pero leer un poquito más acerca de David directamente de tu Biblia. La Biblia es tan rica, Sí, entonces podemos como también ir ampliando su conocimiento, que no se queden nada más como que el pequeño venció al gigante, sí. sino que puedan crecer. Tú sabes que te quería mencionar, Aileen Merck ha estado de invitada aquí en este podcast varias veces y ella me contaba de su papá, del pastor Sugel, que él le comentaba cuando ella y, su hermana y sus hermanos estaban pequeños, que él le comentaba de lo que él leía, como de lo que él estaba leyendo. Él las Sí. hacía parte y le comentaba a ellas, como Ajá. mira, estuve leyendo eso, me pareció tal cosa interesante, tal otra interesante. Y ella dice que eso, ella lo recuerda con tanto amor y Ja. como que impactó su vida. Y una cosa tan sencilla. Entonces, eso también otra recomendación que te doy. Tú puedes comentar con tus hijos las cosas que estás leyendo. Despertar ese interés también en ellos. Sí, despertar ese interés en ellos, Sí, involucrarles sí. en ese tiempo. Si no le estás leyendo en voz alta, pero por lo menos con las cosas, Mm. contarles historias de cuando tú eras Ajá. niño, los errores que cometiste, cómo el Señor te ayudó Sí, a enfrentarlos, a tu arrepentirte. O sea, como que todas esas cosas sí, son importantes y sí. son nuestras historias. Son historias y Ujú, nuestras vidas son historias y la Biblia exactamente. es una historia, Ujú, entonces todo se puede, aprovechar. ujú, exactamente. Muy bien, pues gracias, Yamer. Yo creo que ya ya pasamos de nuestro tiempo ordinario, Sí, y pero si ha no, sido si me dejan. es un tema, bueno, es un tema que tiene muchísimo desarrollo, así que te animo, si tú usas Instagram, que vayas a Entre Libros y Abrazos, en la cuenta y le sigues y puedes ver todo el material que va sacando, las recomendaciones de libros, o está el blog
de Entre Libros y Abrazos y el podcast, así que búscalo, porque ahí yo sé que yo como mamá, voy a ser sincera, si yo veo de repente algo en mi feed de Instagram, sí, buena idea, lo voy a hacer. Y si no lo vi, a lo mejor no se me ocurrió. Entonces, si vas a seguir cuentas de Instagram, pues sigue uno que te va a dar buenas recomendaciones. Así que yo creo que Sí. todos podemos crecer en esta área de fomentar y animar y primero en nuestra propia vida y en la de nuestra familia, el leer porque queremos entender historias y queremos crecer en todas estas áreas que hemos mencionado. Y yo mencionaría también, porque sé que hay mamás escuchando que tienen hijos que tienen necesidades diferentes, tienen un desarrollo diferente y a veces se frustran. Y yo creo que Yamel estaría de acuerdo conmigo en que la lectura en voz alta Ujú. de la mamá o del papá, o sea, le sirve a todos los niños. Incluso si tu niño no aprende a leer hasta años después, esa lectura en voz alta que él escuchó le va a ayudar mucho. Sí, Entonces, no te definitivamente. desanimes o sea, si tienes a un niño que necesita más tiempo, sé paciente con él en su lectura, pero tú síguele leyendo en voz alta la Biblia, buenos libros, todo eso. Así que bueno, pues muchas gracias, Yamel. No sé si querías decir algo para terminar. Gracias. No, gracias a ti, Susi. Y les motivo a todos los que están escuchando, no tengan temor. Esto es Ujú. algo que hay veces como que nos sentimos como que no podemos, que yo no Sí. leo muy bien, qué sé yo. No tengas temor, Mm, léele a tus hijos sí. y le vas a hacer mucho, mucho, muchísimo bien. Y van a aprender a conocerse y sobre todo van a conectar más emocionalmente y van a estar más unidos. Así que Amén. eso sería como la motivación con la que te dejo. Amén. Gracias, Yamel. Y aquí les dejamos con esas palabras. Gracias por escucharnos una vez más y que tengas una semana muy bendecida. Adiós. Acabas de escuchar el podcast Crianza Reverente. Para escuchar más episodios, leer la transcripción o conocer nuestro blog, entra a la página crianzareverente.com o síguenos en Facebook o Instagram para que no te pierdas ningún recurso.